bueno, está obviamente fastidiado por el partido del otro día, que al final, bueno, pues era un día que teníamos marcado para empezar a sumar de 3 aquí en casa y, bueno, pues la verdad que los condicionantes que se dieron en el partido con la expulsión tan temprana de Tibu, yo creo que obviamente condicionó por completo el partido y, bueno, pues te vas con mal sabor de boca, ¿no? Entonces, es verdad que estamos fastidiados, pero al mismo tiempo yo creo que la palabra es responsabilizados de todos, los jugadores, yo como entrenador, el cuerpo técnico, el club, de tener todos que mejorar en lo que podamos, en lo que está en nuestra mano, para, bueno, si todos somos capaces de sumar un 1% a lo que ya estamos haciendo bien, que creo que hay cosas que estamos haciendo bien, pues estaremos más cerca de ganar y de conseguir esa primera victoria. Bueno, puede ser. O sea, al final el futbolista tiene más confianza cuando gana, cuando los resultados acompañan, que cuando no. Pero bueno, también es cierto que es labor del entrenador que esa confianza y esa creencia en lo que hacemos pues la tengamos también en los malos momentos o cuando los resultados no están acompañando, ¿no? Entonces, yo veo al grupo bien, veo al equipo que cree en lo que hacemos. Vamos a seguir trabajando. No conozco otra manera de enfocar los malos momentos o los baches que podemos tener a lo largo de la temporada. Yo creo que esta situación pues es normal tenerla a lo largo de la temporada. Nosotros la hemos tenido o la estamos teniendo ahora en el inicio. Estoy seguro que cuando salgamos de ella, que cuando logremos una victoria, pues el equipo va a despegar y va a ganar en esa confianza que creo que es necesaria y que necesitamos para lograr la primera victoria. Pues yo creo que la enfermería sigue igual y sumamos las bajas por sanción de Tibu y de Jan, así que bueno, ya lo comentaba el año pasado, lo comento ahora, tenemos una plantilla amplia, buena, competitiva en todas las posiciones y no me preocupa el hecho de tener bajas, porque cualquier futbolista, cualquier jugador que le toque actuar, ya sea 90, ya sea 45, ya sea 5, tiene toda mi confianza y estoy seguro que lo va a hacer bien. Bueno, un partido donde el rival tampoco ha empezado bien, al final tiene 2 puntos, me imagino que también tendrá ganas de conseguir esa primera victoria ahí en casa. Creo que es un filial que, bueno, siendo un filial, es quizás el menos filial de los filiales que pueda haber en la categoría, pero que expone, que ahí en su casa quiere proponer y quiere ser protagonista, pero luego además, bueno, pues tiene futbolistas ya con cierta madurez y con cierta veteranía, entiéndase veteranía para un filial. Entonces, bueno, un rival complicado, pero te digo, estamos totalmente responsabilizados de que nosotros tenemos que ir a Burgos a por la victoria. Creo que no podemos dudar, no podemos contentarnos con puntuar. Bueno, creo que es un día para ser valientes y para ir a Burgos a por la victoria.